¿Alguna vez notaste cómo los que más gritan son los más culpables? ¿Cómo los que tienen las manos más sucias son los primeros en lanzar piedras? Eso, amigo mío, no es caos que deba arreglarse. Es caos que debe ser ignorado. Y tú estás tratando de arreglarlo todo, ¿verdad? Tratando de calmar tormentas que no son tuyas, de explicarte ante personas que ya decidieron no escucharte. Intentando demostrar tu valor a manos que nunca tuvieron la intención de sostenerte. Ese fue tu primer error. Sigues entrando a lugares donde tu alma no pertenece, solo por la esperanza de que alguien, alguna vez, valore lo que llevas dentro. Déjame decirte algo oscuro pero real. Sí lo vieron, solo que no quisieron respetarlo. ¿Y tú crees que el silencio es debilidad? No, el silencio es un arma y está cargada. Ellos esperan que grites, que te rompas, que pierdas el control, que supliques claridad a personas que se alimentan de la confusión. Pero cuando eliges el silencio, eso los desarma, rompe su actuación, quema sus guiones, porque su caos se alimenta de tu reacción y cada vez que respondes a su desorden, les estás dando el fósforo para incendiarte. Te estás explicando ante cobardes, defendiéndote ante inseguros, abriéndote con gente que solo quiere buscar grietas en ti. Es como echar gasolina al fuego y esperar que se convierta en agua. Ellos no te odian, no realmente. Odian que ya no necesites su validación, odian que dejaste de jugar su juego. Antes, solías romperte para encajar en su circo, ¿no es así? Sonreías mientras sangrabas, asentías mientras te partías por dentro. Pero ahora, dejaste de asistir a su espectáculo de marionetas y de repente, eres frío, eres distante, has cambiado. No. Lo que pasa es que, por fin eres real. Dejaste de entretener su caos y eso los aterra más que cualquier insulto que puedas lanzarles. ¿Por qué ahora no saben qué hacer con esta versión de ti? La versión que ya no pueden controlar. Van a hablar de ti. Van a torcer tu silencio en cuentos. Te harán el villano mientras se pintan de santos. Déjalos. Todo eso es solo ruido. Que jueguen ajedrez con sus propios demonios, mientras tú construyes imperios en silencio. Porque la disciplina se ve como arrogancia para el indisciplinado. La madurez parece distancia para el emocionalmente inmaduro. Y el amor propio se siente como rebelión para aquellos que contaban con tu sumisión. Pero tú no vas a ceder esta vez, ¿verdad? Bien, porque escúchame bien, este mundo no es gentil y la gente no siempre es santa. Te van a culpar por tormentas que no provocaste y esperarán que te ahogues en silencio. Pero tú no te estás ahogando. No ahora, no nunca. Estás aprendiendo a caminar bajo la lluvia, con la cabeza en alto y la boca cerrada. La gente va a tratar de hacerte elegir. ¿Quieres ser respetado o quieres ser querido? No caigas en esa trampa. El respeto no se le da al más ruidoso. Se le da al que no se inmuta, al que no persigue, al que no se estremece, al que puede sonreír en medio del caos y no perder la cabeza. Eso es poder. Y para los débiles, eso es terror. No temen tu ira, temen tu control, temen que puedas oír cada insulto, sentir cada herida, recordar cada traición, y aún así, no romperte, no reaccionar, no bajar al nivel de quienes intentaron destruirte. ¿Alguna vez viste a un león ladrarle a los perros? Yo tampoco. Eso no es orgullo, es instinto. Un león no se justifica ante sabandijas hambrientas de atención. Y tú llevas demasiado tiempo jugando en el barro con los cerdos, esperando que te traten como realeza. Pero los cerdos no respetan coronas, solo quieren ensuciarte como ellos. Así que mantente limpio, mantente en silencio, mantente enfocado. Ignora su caos,
No porque no duela, sino porque estás demasiado ocupado convirtiéndote en alguien que nadie podrá romper. Déjalos gritar, déjalos mentir, déjalos atragantarse con su propio ruido. Tú camina lejos, callado, invicto. Van a intentar atraparte con culpa. Van a envenenar sus palabras con verdades a medias, las justas para hacerte dudar de tu fuerza. Te van a decir, has cambiado, como si evolucionar fuera un crimen, como si tuvieras que seguir siendo esa versión rota de ti mismo, solo porque a ellos les convenía. Pero escúchame esto, una verdad que arde, pero te libera. El crecimiento ofende a los estancados. Tu silencio es confrontación para quienes solían manipularte con su caos. Les recuerda que ahora ves más allá de sus trucos, más allá de sus chantajes emocionales, más allá de su bondad repentina después de la crueldad. Y nada asusta más al manipulador que el momento en que su marioneta corta los hilos y se marcha. No con rabia, con calma. Una calma que grita, ya no me controlas. Antes necesitabas cierre, ¿verdad? Necesitabas que te explicaran por qué te lastimaron, por qué mintieron, por qué desaparecieron justo cuando más los necesitabas. Suplicabas respuestas como si fueran llaves para encontrar la paz. Pero ahora estás aprendiendo algo mucho más poderoso. El cierre es una trampa. Es solo otra vuelta al mismo juego, disfrazado de disculpas vacías y explicaciones huecas. Déjales sus razones. Déjalos hablarle al espejo. Tú no tienes que volver para limpiar el desastre que dejaron. Ese desastre nunca fue tuyo. Tú no eres el conserje de almas rotas que se niegan a barrer sus propios demonios. Déjalos sentarse en el caos que crearon. Déjalos pudrirse en la confusión que alguna vez usaron para controlarte. Tú no eres responsable de su sanación. Tú eres responsable de tu escape. Hay algo enfermo en este mundo, algo silencioso, común. La manera en que la gente espera que sangres en silencio, que sufras educadamente, que te rompas sin incomodar. Y si te atreves a expresar tu dolor, si te atreves a hablarlo, te llamarán exagerado, se burlarán, te minimizarán, te dirán, no es para tanto. Pero los mismos que se rieron de tus heridas son los que después te culparán por los muros que levantaste. Así funciona el ciclo. Primero te rompen, luego te avergüenzan por no estar completo. Pero escúchame bien, tu silencio ahora no es debilidad, es protección. No es evasión, es supervivencia. No estás huyendo, estás eligiendo la paz. Y la paz no es ruidosa. La paz es cortar conversaciones que no llevan a ningún lado. Es dejar que piensen que eres rudo antes que desgastar tu alma solo por ser entendido. ¿Quieres ser fuerte? Entonces deja de reaccionar. Deja de entregarles el poder de arrastrarte a su tormenta cada vez que están aburridos, enojados o vacíos. No les debes un lugar en tu mesa solo porque alguna vez comieron contigo. La lealtad tiene límites, y en el instante en que te sirven desprecio, el contrato se anula. Córtalos, sin anuncio, sin drama, sin explicaciones. Solo desaparece, como si nunca hubieran existido, y deja que tu silencio retumbe más fuerte que cualquier grito. Así es como se gana. No con venganza, no con salidas ruidosas, sino con distancia brutal y silenciosa. Porque el hombre más peligroso en la sala es el que no se inmuta, no habla y no le importa lo que piensen de él. Y cuando digan, cambiaste, sonríe, asiente y diles que sí, que cambiaste. Dejaste de ser quien suplicaba amor a quienes solo sabían tomar. Dejaste de regar plantas muertas. Dejaste de incendiarte solo para mantener a los cobardes calientes. Eso no es amargura, es inteligencia, es supervivencia en un mundo donde la bondad es moneda,
y el silencio es armadura. Déjalos hablar. Déjalos decir que eres frío, distante, sin corazón. Déjalos hacer de ti el villano de su cuento. Tú no les debes tu versión de la historia. Deja que el caos los consuma. Tú no estás aquí para agradar, estás aquí para elevarte. Y a veces, elevarse significa alejarse, sin palabras, sin mirar atrás, sin una gota de misericordia. Porque la paz se construye sobre los huesos del ruido que elegiste no responder. ¿Alguna vez te diste cuenta de lo fuerte que gritan cuando finalmente eliges el silencio? Eso no es coincidencia. Eso es pánico. Tu silencio revela todo lo que su ruido intentó esconder. Solían controlarte con culpa, con presión, fingiendo que les importabas lo justo, como para mantenerte cerca, pero nunca lo suficiente como para tratarte bien. Y cuando dejaste de bailar a su ritmo, cuando dejaste de responder a sus manipulaciones de medianoche, cuando ya no les dabas la reacción que tanto anhelaban, perdieron el control. Ahí es cuando empiezan los ataques. Hablan a tus espaldas, enlodan tu nombre, lanzan indirectas disfrazadas de preocupación, no porque los hayas herido, sino porque dejaste de dejarte herir. Y ese silencio es una declaración de guerra para quienes se alimentaban de tu caos. Pero escúchame, no te atrevas a volver a explicar. No creas que su repentino interés significa que cambiaron. La gente no cambia tan rápido. Se adapta, ajusta la máscara, estudia lo que te dolió la última vez y lo afila para la próxima. Van a sonreír más, van a tener más paciencia, van a decir lo correcto, hasta que bajes la guardia. Y ahí atacan. Y si caes de nuevo, eso ya no es engaño. Eso es elección. Así que aquí va la regla. Confía en los patrones, no en las promesas. Mira los comportamientos, no las palabras. Y por encima de todo, ignora su caos. Porque cuando alguien te muestra quién es, aunque sea en un susurro, créelo la primera vez. Tú no eres un centro de rehabilitación para quienes se niegan a sanar. No eres un espejo para que las almas rotas se vean más claras. No eres una segunda oportunidad, ni una red de seguridad. Se acabó. Déjame decirte una verdad, una que el mundo evita. La mayoría no quiere ser sanada. Quieren a alguien que sangre con ellos, alguien que se siente en su desastre y lo llame hogar. La miseria ama la compañía, porque no puede sobrevivir en la soledad. Pero tú no naciste para revolcarte en el barro. Tú naciste para elevarte. Y esa elevación no es bonita, es solitaria, es silenciosa. Vas a perder gente que pensaste que era para siempre, gente que defendiste, gente a la que diste todo. Y esa pérdida va a doler. Déjala doler. Porque no todos pueden ir a donde tú vas. Y los que te arrastran hacia abajo siempre van a resistirse a tu vuelo. No puedes volar con peso muerto. Así que suelta la cuerda. Deja que el ruido caiga. Deja que el caos grite. Tú no les debes nada. Dirán que los olvidaste, que los abandonaste, que ahora eres egoísta. Déjalos hablar. Eso no es verdad. Eso es proyección. Es su inseguridad viendo cómo tú haces lo que ellos no pudieron hacer. Sanar, construir, avanzar. Tú no los abandonaste, te salvaste. Tú no los olvidaste. Recordaste tu valor. Y eso los asusta. Porque en el fondo saben la verdad. Nunca merecieron la versión de ti que tuvieron. Nunca ganaron tu lealtad, ni tu amor, ni tu tiempo. Lo recibieron todo. Porque tú aún no sabías lo que valías, pero ahora lo sabes. Y en el instante en que dejaste de entregarte por completo, entraron en pánico. Porque, escúchame bien, tú nunca fuiste el problema. Tu amabilidad solo fue mal utilizada. Y ahora mírate, silencioso, enfocado, inalcanzable. Y eso es la mayor venganza, no la rabia,
no las represalias, no las explicaciones. Number, la mayor venganza. Es la paz. Esa paz que no pueden tocar, la que no necesita validación, la que no necesita público. Solo a ti, evolucionando, creciendo en silencio, mientras ellos se atragantan con su propio ruido. ¿Sabes qué es lo más irónico? Te llaman sin corazón justo en el momento en que dejas de permitir que te rompan el corazón. Te llaman frío apenas tu calor deja de estar disponible a demanda. Tú dabas y ellos solo tomaban. Tú explicabas y ellos distorsionaban. Tú te quedabas y ellos te empujaban. Pero en cuanto eliges el silencio, en cuanto eliges la distancia, de repente tú eres el problema. Así de distorsionada es su lógica. Te provocan, te hieren, se burlan de ti y luego te culpan por el silencio que provocaron. Pero no caigas. No permitas que eso te arrastre de vuelta. Porque hay algo que ellos no te dirán. El silencio no es falta de amor. Es presencia de autorrespeto. Es elegir no discutir con quien está comprometido con no entenderte. Es negarte a incendiarte otra vez solo para demostrar que eres cálido. Ellos creen que tu silencio significa que ganaron. Déjalos creerlo. Déjalos bailar en su ilusión, mientras tú te construyes en la oscuridad. Ya no estás aquí para convencer a nadie. Ya no vas a explicar lo que deberían haber valorado desde el principio. Si no vieron tu valor cuando te rompías tratando de mostrarlo, créeme, no lo verán ahora que estás completo. Y aunque lo vean, ¿qué importa? Que te vean elevarte y se ahoguen con el recuerdo de lo que perdieron. Pero nunca, nunca regreses para ser comprendido. Tú no eres ruido, tú no eres caos, tú no eres confusión, tú eres claridad. Pero la claridad solo tiene sentido para quienes están claros por dentro. Y la mayoría de ellos son solo desorden envuelto en sonrisas falsas. ¿Quieres saber por qué tu silencio los incomoda tanto? Porque tu silencio es más ruidoso que cualquier cosa que hayan dicho jamás. Significa que ya no pueden alcanzarte, que ya no pueden presionar tus botones, que ya no pueden hacer que los persigas. Significa que los has visto a través de ellos, y no hay nada que aterre más a un manipulador que ser visto. Tu silencio es exposición. Es la verdad, desnuda, sin adornos. Y por eso ahora actúan desesperados. Porque el caos nunca fue el problema. Fue su herramienta, su arma. Y ahora que ya no funciona, están desarmados. Ese silencio es tu poder. Y si lo usas bien, va a decir todo lo que nunca tuviste que gritar. Hay personas que no buscan paz, buscan control. Y si no pueden controlarte con cariño, van a intentar con culpa. Y si la culpa no funciona, se van a quedar en silencio, esperando que seas tú quien regrese arrastrándose. Pero cuando nada de eso da resultado, colapsan. Porque no están hechos para soportar tu silencio. No están hechos para enfrentar tu paz. Tú nunca fuiste el débil. Ellos solo confundieron tu bondad con obediencia. Pero ahora ya no obedeces. Ahora observas, calculas, avanzas solo, tal vez, pero nunca perdido. Porque aquí está la verdad más dura. La paz tiene un precio, y ese precio son personas. Vas a perder a los que solo sabían amar a la versión rota de ti. A los que necesitaban tu debilidad para sentirse fuertes. Déjalos ir. Tú no los necesitas para ganar esta guerra. Tú no los necesitas para alcanzar ese trono. Este es el momento en el que te quedas quieto, mientras todo a tu alrededor arde. Y ni siquiera parpadeas. Eso no es frialdad, eso es conciencia. Estás viendo con claridad que la mayoría de su caos nunca tuvo que ver contigo. Ellos ya estaban rotos antes de que tú llegaras. Solo usaron tu presencia para esconderse de su propio reflejo.
Pero tú ya no tienes tiempo para distracciones. Ya no estás corriendo en círculos, tratando de salvar a gente que solo sabe cómo ahogarse. Déjalos ir. Deja que el ruido se apague. Deja que los puentes ardan. El silencio que queda atrás. Ese es tu nuevo campo de batalla. Ahí es donde comienza tu verdadera historia. Y ahora que has probado ese silencio real, el que no es solo quietud, sino paz auténtica, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? No puedes desver lo que viste. No puedes desaprender la verdad. Caminaste entre su caos durante años, creyendo que era amor, pensando que era lealtad, convenciéndote de que si dabas un poco más, si te esforzabas un poco más, si sangrabas un poco más, por fin te valorarían. Pero ahora lo ves por lo que fue. Ruido vacío, egoísta. Y nunca tuvo que ver contigo. Era sobre su control, su ego, su necesidad de ser el centro. Mientras te hacían sentir como si fueras afortunado de simplemente orbitar a su alrededor. Y cuando dejaste de girar, cuando te quedaste en silencio, cuando te plantaste firme, perdieron gravedad. Eso es lo que hace el silencio. Rompe la ilusión. La gente te ama cuando eres fácil de manipular, cuando eres predecible, cuando tus emociones están atadas a sus estados de ánimo. Pero déjame decirte algo. En el segundo en que te desconectas, en el momento en que dejas de necesitar su aprobación, cuando dejas de reaccionar a su drama, te vuelves peligroso, te vuelves intocable. No porque seas frío, sino porque estás cansado. Y estar cansado es poderoso. Cansado es el momento en que dejas de explicarte ante personas que ya decidieron malinterpretarte. Cansado es dejar de volver a los capítulos que casi te mataron. Es cuando su caos se convierte en ruido de fondo mientras tú construyes un imperio, en silencio. ¿Alguna vez notaste cómo nunca les gustó la versión de ti que tenía límites? ¿Cómo desaparecieron cuando dejaste de ser útil? Eso no era amor. Era conveniencia. Tú eras un servicio, un recurso, un salvavidas. Pero en el momento en que pediste algo a cambio, un poco de esfuerzo, un poco de verdad, un poco de maldito respeto, te dieron menos. Te hicieron sentir que pedías demasiado. Y ese era el verdadero juego. Te rompían y luego te convencían de que era tu culpa por estar sangrando. Pero ya no más, no ahora. Ahora tu silencio es un muro, y no cualquier muro. Es una fortaleza, alta, fría, blindada, no para mantener a todos fuera, sino para proteger a la versión de ti que ellos nunca merecieron. ¿Te van a extrañar? Claro que sí. Pero no a ti, porque nunca se tomaron el tiempo de conocer al verdadero tú. Van a extrañar a la versión que toleró sus mentiras, la que perdonó demasiado rápido, la que reparó lo que ellos rompían, la que ponía excusas por ellos incluso cuando estaban totalmente equivocados. Esa versión murió. Tú la enterraste. Le diste un funeral, aunque solo fuera en el silencio de tu mente. Y ahora caminas como un fantasma por los mismos lugares donde alguna vez suplicaste ser visto. Y cuando te vean ahora, no sabrán quién eres. Porque esta versión no necesita ser querida, no responde al caos, no baja la cabeza, construye imperios en las sombras, mientras su ruido se consume a plena luz. Así que déjalos girar en su espiral, déjalos gritar. Déjalos correr en círculos, intentando desesperadamente llamar tu atención. Tú solo sigue adelante, en silencio, con calma, enfocado. Esa es la mayor venganza. No el enojo, no la confrontación, la quietud. Porque nada desestabiliza más a los caóticos que una persona que ya no se mueve por la locura. ¿Quieres ganar? Entonces quédate en silencio. Observa todo. No digas nada.
Muévete cuando sea el momento. Deja que sus palabras cuelguen en el aire, sin respuesta. Deja que su drama se derrumbe, sin nadie que le aplauda. Tú has superado su escenario. Ya viste lo que cuesta bailar para una audiencia que solo aplaude. Cuando estás sangrando, ahora construyes en silencio. Te conviertes en la tormenta que nadie vio venir. Y cuando al fin levanten la vista de su caos, cuando te vean por lo que te has convertido, lo entenderán. No por tus palabras, no por tus gritos, sino por el silencio que siguió a tu último adiós. ¿Sabes qué es realmente el silencio? Es disciplina. Es tener todas las razones para destruirlo todo, y aún así no hacerlo. Es tener cada derecho a explotar, a responder, a devolver el golpe, y elegir no moverse, no parpadear, no darles esa satisfacción. Eso es lo que los mata. Porque ellos querían caos, lo esperaban, presionaron cada botón, dijeron cada palabra, jugaron cada jueguito sucio, esperando que te quebraras, que gritaras, que rogaras, que lloraras. Cualquier cosa que demostrara que todavía tenían poder sobre ti. Pero no lo hiciste. Te quedaste ahí, mirándolos fijo, mandíbula cerrada, corazón blindado. Y fue en ese momento que lo supieron. La correa se rompió. El control se fue. Tú ya no eres el mismo. Y ese silencio fue lo que los quebró. Porque se necesita una fuerza brutal para alejarse del caos, sin llevarlo contigo. Se necesita valentía para dejar de intentar arreglar a personas que ni siquiera creen estar rotas. Tú querías paz. Y pensaste que si dabas suficiente, si amabas lo suficiente, ellos también la encontrarían. Pero estabas tratando de salvar a alguien que se estaba ahogando y que nunca quiso nadar. Les ofreciste luz a alguien adicto a la oscuridad. Y cuanto más diste, más tomaron. No querían sanación, querían compañía en su miseria. Y en el momento en que intentaste elevarte, te agarraron del tobillo. Por eso temen tu silencio ahora, porque significa que ya no pueden alcanzarte, que ya no estás en el pozo con ellos. Ahora estás encima de él, mirando desde lejos, limpio. Y no te confundas. Hay dolor en esa paz. El tipo de dolor que llega por la noche, cuando estás solo, ese que te susurra, tal vez no eran tan malos, tal vez exageraste, tal vez tú fuiste el problema. Esa es la trampa, ese es el veneno. No lo bebas, no lo escuches, porque aquí va una verdad que pocos pueden soportar. A veces, las personas por las que tomarías una bala son las mismas que apretaron el gatillo. Y en el segundo en que dejas de ser útil, te conviertes en el blanco. Eso no es amor. Eso es parasitismo. Eso es consumo. No te amaban. Amaban la versión de ti que hacía su vida más fácil. Pero ahora, ya no eres fácil. Ya no estás disponible. Y esa ausencia, ese silencio, los enloquece. ¿Alguna vez estuviste en una habitación llena de gente y te sentiste más solo que cuando estás realmente solo? Eso es lo que se siente vivir rodeado de caos. Cuando todos hablan, pero nadie escucha. Cuando todos tocan, pero nadie siente. Ahí es cuando el silencio se convierte en santuario. Ahí es cuando entiendes que el lugar más ruidoso del mundo es un corazón que nunca recibió respuesta. Pero ahora has cambiado las reglas del juego. Ya no estás intentando ser escuchado. Ya no estás gritando a almas vacías. Ya no estás desperdiciando palabras en oídos que solo escuchaban cuando les convenía. Te has quedado en silencio. No porque no tengas nada que decir, sino porque ya demostraron que no valen la pena para escucharlo. Déjalos decir que te volviste distante, que desapareciste, que te volviste frío, que te cerraste. Bien, déjalos, porque no les importaba cuando te estabas rompiendo.
cuando cargabas el peso, cuando suplicabas con los ojos mientras sonreías con la boca. Solo notaron tu ausencia cuando dejaste de estar disponible. Solo se preocuparon cuando el pozo se secó. Y ahora extrañan el agua que desperdiciaron. Extrañan la versión de ti que los necesitaba. Pero tú ya no necesitas. Ahora eliges. Y cuando el silencio es una elección, eso es poder. Eso no es huir. Es alejarte en tus propios términos. Así que ignora su caos. Deja que el ruido resuene. Que hablen. Que retuerzan tu silencio en cualquier historia que les ayude a dormir por las noches. Tú ya no eres su salvador. Ya no eres su basurero emocional. Ya no eres su solución. Ahora eres una fuerza. Silenciosa, enfocada, inalcanzable. Y ese silencio es el comienzo de todo aquello que lamentarán haber perdido. Van a fingir que no notan tu silencio. Van a actuar como si tu ausencia no les doliera. Pero sí duele, les desgarra. Porque en lo más profundo saben lo que hicieron. Saben que perdieron algo real. Y no fue porque gritaste. No fue porque diste un portazo. Fue porque dejaste de tocar la puerta. Y eso es lo que los atormenta. Tú no suplicaste, no perseguiste. Solo te fuiste, sin despedidas, sin cierre. Solo un vacío, donde antes vivía tu luz. Y el problema con la gente que vive en el caos es que nunca se dan cuenta del daño que causaron, hasta que ya no queda nada por dañar. Pensaban que siempre ibas a estar ahí, siempre respondiendo, siempre perdonando, siempre apareciendo. Pero ahora has crecido, ahora eres distinto. Has aprendido que el amor sin respeto no es amor. Es otra forma de esclavitud emocional. Y tú, ahora eres libre. Tú atravesaste el infierno, ¿verdad? Sonriendo, ayudando, dando. Mientras tu alma gritaba en silencio. Te quebraste en baños. Te dormiste con lágrimas atoradas en la garganta. Estuviste ahí para personas que no caminarían un centímetro por ti. Y aún así, te llamaron fuerte, valiente, amable. Pero tras puertas cerradas, abusaron de ti. Empujaron, exigieron, tomaron y tomaron. Y cuando por fin te quebraste, cuando por fin necesitaste que alguien apareciera por ti, silencio, nada. Y es ahí donde descubres quién es real. No cuando estás dando, sino cuando estás roto. Y ahora ya no debes nada. No una explicación, no una advertencia, ni una gota de tu energía. Porque aquellos que te hicieron rogar por migajas no merecen un asiento en tu banquete. ¿Alguna vez notaste la paz que llega cuando dejas de explicarte? Cuando dejas de escribir primero, de forzar conversaciones, de sostener amistades muertas, de hacer de terapeuta para gente que nunca se sentaría contigo en medio de tu dolor. Ese es el cambio. Ese es el giro. Es cuando todo se transforma. Cuando tu silencio se vuelve sagrado, intocable. No por rencor, sino por claridad. Porque no toda ofensa merece una respuesta. No todo insulto merece una reacción. No toda traición merece tu derrumbe. A veces, el verdadero poder está en no responder. Déjalos preguntarse. Déjalos inventar historias. Déjalos ahogarse en su propia confusión. Mientras tú creces en la oscuridad, silenciosamente, poderosamente. Van a decir que te crees más, que te volviste arrogante, que el éxito te cambió. Déjalos. Ellos nunca vieron el dolor detrás de tu fuerza. Nunca estuvieron en las noches en que oraste por paz, en las noches en que estuviste a punto de rendirte. No. No tienen derecho a opinar sobre en quién te has convertido. Tú sangraste por esta paz. Pasaste hambre por esta claridad. Te arrastraste por la oscuridad hasta encontrar tu propia luz. Y ahora que la encontraste, protégela con todo. No los dejes volver. No abras puertas solo porque ahora golpean más fuerte.
No están arrepentidos, están incómodos con esta versión de ti que ya no los necesita. No tienes que odiarlos, ni siquiera tienes que hablar de ellos. Solo permanece en silencio, enfocado, construyendo tu imperio, ladrillo por ladrillo. Mientras ellos chismean entre las ruinas de lo que ellos mismos destruyeron. Déjalos pensar que eres frío, distante, indiferente. Déjalos sentir el peso de tu silencio. Porque al final, ese silencio habla más fuerte que cualquier venganza, cualquier confrontación, cualquier salida dramática. Ese silencio dice, no eres bienvenido en mi paz. Y ese es el tipo de mensaje del que nunca se recuperan. Y un día van a volver. Tal vez no con palabras, tal vez no con disculpas, sino con silencio. Un silencio vacilante, el que se nota en la forma en que evitan mirarte a los ojos, en cómo tu nombre, de repente, pesa en las conversaciones, en cómo recuerdan tu valor, al ver a alguien más intentar imitar lo que tú diste tan libremente. Pero para entonces, será demasiado tarde, porque ya no eres quien fuiste, ya no sangras igual, ya no anhelas su validación, ya no extiendes la mano a quienes alguna vez la soltaron mientras caías. Has crecido. Te elevaste por encima de la versión de ti que los necesitaba, la que bajaba sus estándares para sentirse amada. Esa versión murió en el silencio. Y lo que se levantó de esas cenizas no pide perdón, no suplica atención, no se rompe. Y eso es la maldición de quienes viven del caos. No saben qué hacer cuando la paz se va. Empujan, tiran, provocan, hasta que el equilibrio se rompe. Pero cuando no se rompe, cuando simplemente desaparece, entran en pánico, porque jamás pensaron que de verdad te irías. Nunca imaginaron que aprenderías a sentarte contigo mismo en el silencio, a respirar sin su ruido, a vivir sin ellos. Ellos creían que eran el centro de tu mundo, y tal vez, por un tiempo, lo fueron, pero ya no. Ahora la única voz que escuchas es la tuya, firme, fría, honesta. Ya no suplicas, ya no persigues, ya no te encoges para caber en la comodidad de nadie. Has dejado de derramarte en vasos que siempre estuvieron rotos. Déjalos hablar, déjalos asumir, déjalos intentar entender tu paz en un idioma que jamás aprendieron. Dirán que cambiaste, pero no dirán por qué. No le contarán al mundo cuántas veces ignoraron tu dolor, cuántas veces te dejaron solo mientras tú sostenías todo, cuántas veces te rompiste en silencio solo para que ellos siguieran cómodos. No, esa parte no la contarán. Gente como esa reescribe la historia para verse a sí mismos como inocentes. Déjalos. Tú no necesitas limpiar tu nombre en habitaciones donde ya no entras. Tu silencio es tu declaración. Tu ausencia es tu prueba. Tú no necesitas un escenario. Cuando ya superaste el teatro, no necesitas aplausos. Cuando ya no estás actuando para nadie. Porque ahora estás construyendo algo real, algo sagrado, una vida sin su caos, una rutina que no depende de sus estados de ánimo, ni de sus juegos, ni de su afecto falso. Has cortado los hilos, has roto el ciclo, te has elegido a ti. Y eso es aterrador para aquellos que solo se sentían poderosos cuando tú estabas débil. Van a extrañar el acceso. Van a extrañar a la versión de ti que respondía a cada llamada, que perdonaba cada pecado, que apagaba cada incendio, incluso los que ellos mismos encendieron. Pero esa versión ya no existe. Ahora ha sido reemplazada por un silencio que exige respeto, por una presencia que ya no suplica ser vista, por una fuerza que no tiene que demostrarle nada a nadie. Así que no titubees, no dudes, no mires atrás. Todo lo que te dejó hizo espacio para algo más grande. Cada persona que te faltó el respeto
Construyó el muro que ahora protege tu paz. Déjalos en su caos. Déjalos ahogarse en el ruido que crearon. Tú ya te fuiste. Te moviste en silencio, con poder, sin dejar nada que explicar.